Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa Enriqueta de Borbón-Conti. Ella fue una princesa francesa que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Orleans, pero sería conocida en su día por ser una mujer libertina que llegó a mantener numerosas aventuras amorosas, algo que ocasionó que se empezase a dudar sobre la verdadera paternidad de sus hijos. Espero que os guste esta biografía. Luisa Enriqueta de Borbón-Conti y de Borbón-Condé nació el 20 de junio de 1726 en la ciudad de París, en Francia. Fue hija del príncipe Luis Armando II de Borbón-Conti y de la esposa de este, la princesa Luisa Isabel de Borbón-Condé. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Luisa Enriqueta la última de sus vástagos. La niña se convertiría en la única hija que iban a tener sus padres, los príncipes, debido a que anteriormente habían tenido 4 hijos varones, de los cuales tan solo uno, Luis Francisco, logró llegar a edad adulta. Cuando la pequeña princesa tenía tan solo un año de vida, su padre falleció a causa de una inflamación de pecho, siendo su muerte una gran liberación para su madre, debido a que el matrimonio de sus progenitores fue muy infeliz ante los maltratos que sufrió su madre por parte de su marido durante todo su matrimonio. Al fallecer su padre, la crianza y la educación de Luisa Enriqueta quedó entre las manos de su madre, quien decidió internarla en un convento parisino para que se convirtiese en toda una dama y poder encontrar el mejor casamiento posible para ella. Luisa Enriqueta posee un buen linaje, aunque ilegítimo. Ella era una princesa de sangre, siendo bisnieta por vía materna del rey Luis XIV de Francia, descendiendo así de los hijos que dicho monarca tuvo con una de sus amantes más famosas, Madame Montespan. Cuando la princesa llegó a la adolescencia, pronto se hizo un hueco dentro de la corte francesa durante el reinado de su pariente, el rey Luis XV de Francia, siendo conocida como Mademoiselle de Conti. Pronto, Luisa Enriqueta fue considerada como una de las princesas más hermosas de la corte francesa. Ella destacó por ser muy bella, coqueta, elegante y por poseer cierta gracia. Ante sus notables encantos, uno de sus primos, el duque de Penthièvre, Luis Juan María de Borbón, se enamoró perdidamente de ella y pidió su mano en matrimonio, pero la madre de la princesa se negó en rotundo ante tal casamiento, debido a que deseaba que su única hija se casase con el duque de Chartres, Luis Felipe de Orleans, intentando con este casamiento el poner fin a las rivalidades que habían surgido años atrás entre las casas Borbón-Conti y Orleans. Además, los duques de Orleans se habían convertido en los primeros príncipes de sangre, así que tal casamiento permitiría a su hija el poder gozar de una buena posición dentro de la corte, donde estaría tan solo por detrás de la familia real francesa. Finalmente, el duque Luis I de Orleans aceptó tal casamiento, debido a que el duque de Orleans era un ferviente católico y pensó que el casar a su hijo y heredero con una princesa que se había criado en un convento era una excelente idea, creyendo que Luisa Enriqueta era una joven piadosa y virtuosa, pero realmente se equivocaría. El 17 de diciembre de 1743 se celebró la boda entre Luisa Enriqueta y su primo Luis Felipe de Orleans en la capilla del Palacio de Versalles, en Francia. Para entonces ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 18. En un principio su matrimonio parecía bien avenido, al menos se mostraron como una pareja apasionada
y feliz por algunos meses. Pero Luisa Enriqueta se acabaría aburriendo de su vida matrimonial, iniciando así numerosas aventuras amorosas con diferentes hombres, ya que aseguraba que su marido era incapaz de tener hijos. En un principio, aquellas relaciones extramatrimoniales serían muy discretas, pero poco a poco sus infidelidades se convirtieron en un secreto a voces y empezaron a circular numerosos rumores sobre su vida libertina. En el año 1745, la princesa alumbró a su primera hija, una niña que no recibió nombre alguno y que falleció con tan solo 5 meses de vida. En el año 1747 nació un hijo varón llamado Luis Felipe, quien llegaría a ser duque de Orleans bajo el nombre de Luis Felipe II, siendo más conocido como Felipe Igualdad. Y en el año 1750 nació la última hija del matrimonio, una niña llamada Matilde, quien llegaría a ser princesa consorte de Borbón-Condé. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, aunque tan solo 2 de ellos conseguirían llegar a edad adulta. Los numerosos rumores que circulaban sobre la vida libertina de Luisa Enriqueta acabarían llegando hasta los oídos de su suegro, el duque Luis I de Orleans, quien pronto acusaría a su nuera de cometer adulterio, además de asegurar que sus nietos eran ilegítimos, tratándolos como simples bastardos, debido a que estaba seguro de que sus nietos habían nacido fruto de las aventuras amorosas de la princesa. Se sabe que Luisa Enriqueta tuvo numerosos amantes, entre los cuales se destaca al conde de Melfort, Louis Drummond, a quien conoció poco después de haber alumbrado a su hijo Luis Felipe durante una fiesta celebrada en el castillo de Saint-Cloud. Pese a que se sabe que la princesa llevó una vida libertina, se cree que su lista de amantes se le fue agrandando injustamente, adjudicándola una serie de romances que tal vez nunca sucedieron. Uno de los historiadores que aumentaron su lista de amantes fue el historiador francés Jacques Leguet, quien aseguró en sus escritos que la princesa fue amante del rey Luis XV de Francia, del pintor François Bousset, del príncipe de Savoie, Carlos de Guan, del duque de Richelieu, Luis Francisco Armando de Vignerot Duplessis, del conde Mauricio de Sajonia, del cardenal de Berny, Francisco Joaquín de Pierre, o del conde alemán Voldemar de Lovendal. Cierto es que todos estos hombres tuvieron una vida escandalosa y una larga lista de amantes, pero no está comprobado que existiese ninguna relación íntima entre ellos y Luisa Enriqueta, aunque no se pueden descartar tales amoríos. Otros rumores también decían de que la princesa se disfrazaba de mujer común para pasear por los jardines del Palacio Real de París, el cual está abierto al público, buscando así mantener relaciones íntimas con cualquier hombre que se ofreciese a ello, al igual que se hacía pasar por una meretriz para mantener relaciones con militares o cortesanos que acudían a los burdeles. Pero como he mencionado antes, esto son solo rumores y no está comprobado que realmente actuase de esta manera. En el año 1752 falleció su suegro, el duque Luis I, convirtiéndose así su marido en el nuevo duque de Orleans bajo el nombre de Luis Felipe I. Para el momento en el que se convirtieron en los nuevos duques de Orleans, su matrimonio estaba completamente roto y pronto surgió una serie de diferencias entre ellos, como por ejemplo en el año 1756, cuando su marido se mostró a favor de que sus 2 hijos fuesen inoculados con el virus de la viruela. En cambio, la duquesa se mostraría en contra de esta práctica, provocando esto una gran discusión entre la pareja, pero finalmente sus 2 hijos acabarían siendo inoculados. La relación con sus hijos tampoco sería muy buena,
Estos creían ciegamente que ambos habían sido fruto de las relaciones extramatrimoniales de la duquesa. Es más, su hijo Luis Felipe aseguró durante la Revolución Francesa que realmente era hijo de un mozo de cuadra. Incluso siempre se mostró muy crítico con el comportamiento que había llevado su madre, algo que la bochornaba mucho. Luisa Enriqueta acabaría enfermando y murió el 9 de febrero de 1759, a los 32 años de edad, en el Palacio Real de París, muriendo en compañía de su marido y de sus hijos. Según los rumores de la época, la duquesa falleció a causa de las enfermedades venéreas que había contraído por su vida libertina. Tras producirse su muerte, su marido mantuvo algunas relaciones amorosas con distintas mujeres, entre las que se destaca la bailarina Madame de Villemomble, con quien llegaría a tener 5 hijos ilegítimos. Después se casó morganáticamente con Madame Montesson, un matrimonio que no fue aceptado ni por la corona francesa ni por el propio hijo del duque. El hecho de que su marido llegase a tener hijos con su amante la bailarina demuestra que realmente no estaba incapacitado para tener hijos, como aseguraba Luisa Enriqueta, aunque tal vez esto tan solo fueron rumores, y ella nunca llegó a decir realmente estas palabras sobre su esposo. Los restos mortales de la duquesa descansan en la iglesia de Val-de-Grâce, en París, en Francia. No hay mucho más que decir sobre Luisa Enriqueta. Ella fue una princesa francesa que destacó en su día por ser muy hermosa y llena de gracia, especialmente por ser una mujer fogosa y apasionada que llevó una vida libertina. No se sabe con exactitud cuántos amantes llegó a tener en realidad, ya que distintos historiadores creen ciegamente que se le adjudicaron una serie de falsos amoríos que nunca llegan a suceder, al igual que no se sabe a ciencia cierta si todos los rumores que circularon sobre ella fueron ciertos o si fueron infundados para dejarla como una mujer demasiado casquivana, al igual que tampoco se sabe con exactitud si sus 2 hijos fueron fruto de sus relaciones extramatrimoniales o si realmente eran de su marido. Así que todo esto queda en la imaginación de cada persona y en lo que se quiera pensar sobre ella. Si fue una mujer aburrida de su matrimonio que tuvo algún que otro romance discreto, o si realmente fue una mujer lujuriosa que tuvo un sinfín de amantes. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa Enriqueta de Borbón-Conti. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otras mujeres de la nobleza o de la realeza que hayan sido conocidas por ser muy lujuriosas. También quisiera agradecer a María Celeste Pérez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.